Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. El punto V cruzado es un punto básico de ganchillo, pero sé que muchas estáis aprendiendo y creo que es un punto que hay que tener siempre a mano porque es facilísimo y, por ejemplo, si tienes un ovillo multicolor también en liso queda bonito. De hecho, estoy haciendo un trabajo con este punto y por eso también sabes que me gusta siempre enseñarte puntos a ganchillo con los que luego haremos trabajos. Pues te quería enseñar, si no sabes hacerlo aún, cómo hacer este punto en V cruzado. Es un punto fácil, 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 ideal para principiantes, ideal si quieres hacer una bufanda, una manta o cualquier prenda con un hilo de estos multicolor y casi sin pensar, verás que es súper, súper rápido. Luego lo vamos a ir complicando un poquito para el trabajo que vamos a subir después en el canal, pero de momento vamos a aprender a hacer el punto de V cruzado para que lo tengas a mano para hacer cualquier tipo de proyecto sencillo. Es un punto que requiere un múltiplo de 4 más 1. Eso quiere decir que vamos haciendo 4, 4, 4 y al final añadimos un punto más. En este caso, como yo estoy trabajando con una aguja de 8, que es bastante grandecita, he hecho solo 16 puntos, 4 por 4, 16 y una 17 puntos, ¿vale? Con esto yo voy a tener suficiente para hacer una bufanda, que es lo que bueno, es una de las cosas con la que puedes utilizar este punto para hacer una bufanda rapidísima. Entonces, una vez tengas tu múltiplo de 4 más 1, vas a levantar 3 cadenas adicionales. Van a ser el primer punto alto. Fíjate que he colocado aquí el dedito en la primera de esas cadenas, o sea, en la última realmente, porque estas 3 cadenas van a sustituir a este punto y nos vamos a ir al siguiente. Por tanto, es el 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí vamos a hacer, entrando, un punto alto en cada punto. Un punto alto en cada punto, ¿sí? Esto sería como la base de nuestro punto. Cogemos hilo y en cada punto que nos viene hacemos un punto alto. Un punto alto se hace cogiendo hilo, se va al punto correspondiente, se entra, se coge el hilo nuevamente, se pasa. Tienes 3, coges el hilo, pasas por 2 y después por 2. Y así hasta que llegas a tu último punto, que es este de aquí. ¿Vale? Entonces, esta primera fila es simplemente hacer un punto alto en cada uno de los puntos dicho. Vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3, 3 cadenas y giramos nuestra labor. Cojo hilo y aquí en el primer punto que me viene, fíjate, es el 1, 2, 3, aquí, justo pegadito, ¿eh? En teoría siempre sustituimos las 3 cadenas por un punto. En este caso vamos a hacer los dos juntos, ahí. Hacemos otro punto alto. ¿Vale? Ahora cogemos hilo, saltamos un punto y en el siguiente, ahí, hacemos nuevamente uno y fíjate, cojo hilo, voy al mismo punto y hago otro punto alto. Grupitos de 2, saltando un punto en el medio. Vamos a coger hilo, saltamos un punto, este punto, y nos vamos al siguiente y hacemos nuevamente uno y 2 puntos altos juntos en el mismo punto de base. Cogemos hilo, saltamos un punto y en el siguiente, así hasta que llegamos al final, ¿vale? Entonces, cogemos hilo, saltamos el último punto, el penúltimo, y en las 3 cadenas, ahí vamos a hacer nuevamente 1 y 2 puntos altos juntos en el mismo punto, en esa tercera cadenita de subida. Así. Ahora vamos a seguir con el punto, es muy muy fácil. Levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Giramos la labor. Estas 3 cadenas en esta fila, esta la vamos a dejar como fila de inicio, no se repite, por tanto vamos a decir fila 1, fila 2, fila 1, fila 2, ¿vale? Entonces en esta fila número 2 levantamos 3 cadenas y no van a contar como puntos, simplemente son de altura para poder subir. Y nos vamos a ir al espacio que nos quedó libre de la cadena y ahí vamos a hacer 1 y cogiendo hilo 2 puntos altos juntos en el mismo punto. Volvemos a coger hilo y nos vamos ahí al huequecito de la cadena. Ves que ahí tienes los dos puntos altos que forman una V. Nos vamos al huequecito de la cadena y hacemos 1, cojo hilo en el mismo espacio, 2 puntos altos juntos. Cojo hilo y al siguiente hueco 1 y 2
cojo hilo y al siguiente. Fácil, ¿eh? Fácil, pero bueno, tiene su... Ahora vas a ver cómo continuar, porque si no te puedes equivocar y hacer una ampliación como no deberás hacer, ¿vale? Ahora lo único que estoy haciendo son 2 puntos altos juntos en el espacio de la cadena, es decir, me salto este grupito de aquí, cojo hilo y me voy al espacio de la cadena y ahí hago 1 y 2 puntos altos juntos. Esto sería la fila 2, salto esto de aquí y me vengo aquí. Vale, entonces lo que tienes que tener muy en cuenta ahora una vez llegas aquí, vamos a hacer un punto alto aquí en la tercera cadenita, ¿vale? Aquí. Así es como acaba y empieza la fila 2. Fíjate que empezamos con un punto alto aquí pegadito y acabamos con un punto alto ahí. Ahora vamos a volver a hacer la fila 1, es decir, vamos a levantar 3 cadenas, giramos la labor y en este punto de aquí, ahí, hacemos nuevamente nuestros 2 puntos altos juntos. Saltamos este espacio, cogemos hilo y nos vamos a este. Estamos haciendo la fila 1 nuevamente. Como ves, la diferencia es que la fila 1 empieza con 2 puntos altos y la fila 2 empieza con un punto alto. Este punto alto acaba igual en la fila 2. Y así es como debes ir intercalando. Es decir, ahora nos tocaría coger hilo, ir a este espacio de aquí, lo ves muy claro. Y siempre debes tener en cuenta que en la fila 1 empiezas con 2 puntos altos juntos aquí en el extremo y acabas igual con 2 puntos altos aquí en el extremo de aquí, en el final. 1 y 2. Es decir, la fila 1 empieza y acaba con 2 puntos altos juntos pegaditos y la fila número 2 empieza con un punto alto que en realidad es simplemente de subida y queda ahí solito y ya nos vamos directamente al hueco de aquí donde empezamos a hacer nuestro grupo de 2 en 2. 1 y 2. Y en esta fila número 2 acabarás con un punto alto en el extremo, solo uno. ¿Qué te ha parecido? Fácil, ¿no? Facilísimo. Y si usas hilos de estos multicolor, en un momento vas a tener una bufandita para regalar, una manta, lo que más te guste. Dime, ¿qué harías tú con este punto de V? Si no lo has utilizado nunca, ¿qué piensas hacer? Yo me voy a hacer una bufandita rápida. Cuéntame qué harías tú. Hasta pronto, gracias.